Imagina por un momento que la Biblia, ese libro que ha sido leído durante miles de años, no fuera solo un texto religioso, sino también un mensaje cifrado. Un manuscrito antiguo lleno de símbolos, silencios intencionales y verdades ocultas a plena vista. Imagina que entre sus páginas se esconden historias que jamás fueron contadas abiertamente, no porque no existieran, sino porque resultaban demasiado incómodas para el poder. Todo esto puede sonar exagerado, hasta que recuerdas el impacto de un libro que sacudió al mundo entero, El Código da Vinci. Cuando esta novela apareció, no fue simplemente otro bestseller, fue una grieta, una fisura en la forma en que millones de personas miraban la Biblia, la Iglesia y la historia misma. Desde ese momento, una pregunta comenzó a repetirse en la mente de lectores de todo el planeta. ¿Y si lo que nos contaron no es toda la verdad? El Código da Vinci se presenta como una obra de ficción, pero juega con una idea poderosa: que la verdad no siempre se destruye, a veces se esconde. Que en lugar de borrar los secretos, la historia los disfraza. Los cubre con rituales, símbolos y relatos que parecen inocentes, pero que guardan un significado más profundo para quienes saben cómo mirar. La Biblia, desde esta perspectiva, deja de ser solo un libro sagrado y se convierte en un texto cargado de múltiples niveles de interpretación. Durante siglos, sabios, rabinos, teólogos y místicos han sostenido que no todo en las Escrituras debe tomarse de forma literal. Hay metáforas, hay alegorías y hay mensajes que no se revelan a simple vista. El Código da Vinci toma esta idea antigua y la lleva a un extremo moderno, insinuando que algunos de esos mensajes fueron ocultados deliberadamente para proteger una versión oficial de la historia. Una de las ideas que más inquietud genera es la repetición constante de ciertos patrones. Palabras que se reflejan unas a otras. Estructuras que parecen cuidadosamente diseñadas. Números que aparecen una y otra vez en momentos clave. Para muchos, esto es simple simbolismo religioso. Para otros, es la prueba de que nada fue escrito al azar. El Génesis, por ejemplo, no solo narra el origen del mundo. En el idioma original, su estructura tiene una precisión que ha sorprendido incluso a lingüistas modernos. Frases equilibradas, conceptos que se repiten de manera simétrica, ideas que se responden entre sí como si fueran parte de un diseño mayor. Para quienes creen en los códigos ocultos, este nivel de orden no es casualidad, sino intención. Pero si hay un nombre que destaca por encima de todos en esta historia, es el de María Magdalena. Durante generaciones, su figura fue reducida, malinterpretada y en muchos casos desacreditada. Sin embargo, los propios evangelios la colocan en un punto crucial. Es ella quien presencia la resurrección de Jesús. Es ella quien recibe el mensaje. En una época donde la voz de una mujer carecía de valor legal, este detalle resulta imposible de ignorar. El Código da Vinci se apoya en esta anomalía histórica para proponer una idea provocadora: que María Magdalena no fue una seguidora más, sino la discípula más cercana, la portadora de un conocimiento que no todos podían recibir. Incluso, según la novela, la compañera sentimental de Jesús y la clave de un linaje oculto. ¿Es esto un hecho comprobado? No. ¿Es una posibilidad histórica debatida? Sí. Y ahí es donde el misterio se vuelve fascinante. Porque fuera de la Biblia que conocemos, existieron otros textos, escritos antiguos que narran una versión diferente de los acontecimientos. Evangelios que no hablan de un Jesús distante y divino, sino de un maestro espiritual profundamente humano. Textos donde las mujeres tienen un papel central, donde el conocimiento no se impone, sino que se comparte en secreto. Estos escritos no desaparecieron por accidente. Fueron excluidos, debatidos y finalmente apartados cuando se decidió qué libros formarían parte del canon oficial. El Código da Vinci presenta este proceso como una lucha por el control del relato. Y aunque la realidad histórica es más compleja, lo cierto es que hubo decisiones, intereses y poder involucrados. Con el paso del tiempo,
La figura del Santo Grial también se transformó. Lo que originalmente era un símbolo espiritual terminó convertido en un objeto físico, una reliquia. Pero la novela propone algo distinto, algo que cambia por completo el significado del mito, que el Grial no era una copa, sino una persona, un vientre, un linaje, una historia transmitida no en objetos, sino en sangre. Esta reinterpretación no tiene pruebas concluyentes, pero posee algo igual de poderoso: coherencia narrativa. Y eso fue suficiente para que millones de personas comenzaran a mirar la historia con otros ojos. Lo inquietante no es que todas estas teorías sean ciertas. Lo inquietante es que no pueden descartarse tan fácilmente como nos gustaría, porque cada una se apoya en fragmentos reales de la historia, textos existentes, decisiones documentadas, silencios difíciles de explicar. Y si todo esto ya resulta perturbador, lo que viene a continuación lo es aún más. Porque cuando el misterio de la Biblia se cruza con el genio de Leonardo da Vinci, el juego cambia por completo. Algunos creen que sus obras no solo eran arte, sino mensajes cifrados. Que en pinturas aparentemente conocidas se esconden símbolos que contradicen la versión oficial de la fe. Y ahí, justo ahí, comienza la parte más inquietante de toda esta historia. Cuando el nombre de Leonardo da Vinci entra en escena, la historia deja de ser solo religiosa y se convierte en algo aún más inquietante. Leonardo no fue únicamente un pintor. Fue anatomista, ingeniero, filósofo y observador obsesivo de la realidad. Un hombre que vivió adelantado a su tiempo y que, según muchos, sabía demasiado para la época en la que le tocó existir. El Código da Vinci sugiere que Leonardo pertenecía a círculos de conocimiento secreto, grupos que protegían ideas consideradas peligrosas, no porque fueran falsas, sino porque podían cambiar la forma en que la humanidad entendía a Dios, al poder y a sí misma. En este contexto, sus pinturas ya no serían simples obras de arte, sino mensajes cuidadosamente disfrazados, visibles solo para quienes supieran interpretarlos. La obra más analizada, discutida y debatida es, sin duda, La Última Cena. A simple vista, es una representación clásica del momento en que Jesús anuncia que uno de sus discípulos lo traicionará. Pero cuando se observa con atención, comienzan a surgir detalles inquietantes. El personaje sentado a la derecha de Jesús no parece un hombre. Su rostro es delicado, su postura es suave, y su expresión carece de rasgos masculinos evidentes. Para algunos, no se trata de Juan, como afirma la tradición, sino de María Magdalena. Entre ambos, existe un espacio en forma de V, símbolo ancestral de lo femenino, del útero, de la vida. No se tocan, no se miran, pero el vacío entre ellos parece decir más que cualquier gesto explícito. Si Leonardo realmente quiso representar a María Magdalena en esa escena, entonces estaría contradiciendo siglos de doctrina oficial en una de las pinturas más importantes de la historia. ¿Fue una coincidencia artística o un mensaje intencional oculto a plena vista? Leonardo no firmaba muchas de sus obras. Tampoco explicaba sus símbolos. Prefería dejar preguntas abiertas. Y eso, para algunos, es una señal clara de que su arte no buscaba respuestas inmediatas, sino despertar dudas. El Código da Vinci conecta esta idea con una noción aún más profunda: que el conocimiento verdadero no se impone, se protege. Que no todo el mundo está preparado para ciertas verdades, y que por eso deben transmitirse de forma indirecta, camufladas entre pinceladas, historias y metáforas. Esta forma de pensar no es nueva. De hecho, conecta directamente con la manera en que se construyó la Biblia que hoy conocemos. Durante los primeros siglos del cristianismo, no existía una versión única de la fe. Había comunidades distintas, interpretaciones diferentes y relatos que competían entre sí. Algunas creían que Jesús era divino desde su nacimiento, otras lo veían como un hombre iluminado. Algunas otorgaban un papel central a las mujeres, otras las relegaban al silencio. En medio de este caos teológico, el poder político comenzó a intervenir.
Cuando el cristianismo dejó de ser perseguido y se convirtió en una herramienta de unidad imperial, la diversidad dejó de ser útil. Era necesario unificar el mensaje, definir una verdad oficial, y todo lo que no encajara con esa narrativa debía ser eliminado o silenciado. Aquí aparece uno de los momentos más citados y malinterpretados de la historia, el Concilio de Nicea. El Código da Vinci lo presenta como el instante en que se decidió la divinidad de Jesús por votación, como si su naturaleza fuera un asunto político. La realidad histórica es más compleja, pero lo que sí es cierto es que ahí se consolidó una versión del cristianismo que favorecía la autoridad, la jerarquía y el control. Los textos que no encajaban con esa visión quedaron fuera, no necesariamente porque fueran falsos, sino porque eran peligrosos, porque promovían una relación más directa con lo divino, menos dependiente de intermediarios, porque hablaban de conocimiento interno en lugar de obediencia externa. Y el conocimiento siempre ha sido una amenaza para el poder. El Código da Vinci insiste en que la historia de la fe no fue escrita solo por creyentes, sino también por estrategas. Que la Biblia no es únicamente un libro espiritual, sino también un documento político. Y aunque esta idea incomoda, no puede descartarse por completo. Basta con observar cómo ciertos símbolos fueron reinterpretados con el paso del tiempo. Lo femenino, por ejemplo, pasó de ser sagrado a ser sospechoso. Antiguamente, la creación se entendía como un equilibrio entre fuerzas opuestas: cielo y tierra, luz y oscuridad, masculino y femenino. Pero ese equilibrio se fue rompiendo hasta quedar reducido a una sola voz dominante. El Código da Vinci sugiere que esta pérdida del principio femenino no fue accidental, que figuras como María Magdalena representaban un tipo de espiritualidad que no podía ser controlada fácilmente. Una fe basada en la experiencia directa, no en la obediencia ciega. Y quizás por eso su imagen fue transformada, confundida, desprestigiada, convertida en algo que nunca fue. Lo perturbador no es que estas teorías existan. Lo perturbador es que encajan demasiado bien cuando se observan sin prejuicios. No prueban una conspiración definitiva, pero sí revelan grietas en el relato oficial. Vacíos, silencios, decisiones que por alguna razón nunca se explicaron del todo. A medida que uno se adentra en este laberinto de símbolos, textos olvidados y arte codificado, surge una sensación incómoda. La sensación de que la historia no siempre la escriben quienes buscan la verdad, sino quienes controlan el relato. Y si eso es cierto, entonces la pregunta final no es si el Código da Vinci tiene razón o no. La verdadera pregunta es otra. ¿Qué pasaría si, después de todo, la Biblia no ocultara secretos para engañarnos, sino para protegernos de una verdad que aún no estamos listos para aceptar?